Amar sin sufrir, ¿es posible? Para Buda, sí. Pero, ¿cómo puede ser eso posible? Todos hemos experimentado el amor en sus distintas formas. El amor apasionado, el amor de pareja, el amor hacia los amigos y la familia. Sin embargo, es común que el amor también traiga consigo dolor, celos, angustia y miedo. ¿Por qué ocurre esto? Y más importante aún, ¿qué enseñó Buda sobre el amor y cómo se puede amar sin apego? El amor tal como lo conocemos en nuestra sociedad suele estar vinculado al apego. Es ese amor en el que, cuando no recibimos lo que deseamos o lo que creemos que necesitamos, sentimos una gran incomodidad, miedo e incluso sufrimiento. Apegarnos a alguien o a algo es una forma de ver el amor como algo que debe llenarnos, como si nuestra felicidad dependiera de la otra persona. Pero lo que Buda nos enseñó fue algo diferente, algo que podría transformar la forma en que amamos y, sobre todo, la forma en que vivimos. Para Buda, el amor con apego no es amor verdadero. El apego es el deseo de poseer, de controlar, de tener algo de manera exclusiva, lo que inevitablemente lleva al sufrimiento cuando no se cumplen nuestras expectativas. El amor que Buda promovía no era un amor de posesión, sino un amor basado en la compasión. Imagina que el amor es como una flor. Esta flor florece en el campo, hermosa y vibrante, pero no se aferrará a la tierra, ni le teme a la tormenta. La flor no necesita poseer nada, ni siquiera su propio color. Su belleza reside en la libertad con la que se abre al mundo, sin miedo a lo que pueda ocurrir. Esta es la esencia del amor según Buda. Un amor que florece sin depender de nada. Un amor que es incondicional, puro y libre. Este tipo de amor, sin apego, no es fácil de entender en un mundo donde a menudo se nos enseña que el amor es una relación de propiedad. Sin embargo, en el corazón del budismo, el amor verdadero no se basa en la posesión, sino en la compasión y la conexión profunda con el bienestar del otro, sin esperar nada a cambio. Así que, ¿cómo amar sin apego? Primero, debemos comprender que el amor no es algo que se pueda tener o poseer. Es un acto continuo de dar, de ofrecer sin esperar nada a cambio. Es un amor que no se agota, que no se consume, que sigue fluyendo, como el agua que fluye libremente de un río, sin aferrarse a ninguna roca o orilla. Buda nos enseñó que el amor verdadero es liberador, no una carga. Amar con compasión no significa necesariamente estar cerca de la otra persona, sino desear lo mejor para ella, sin esperar nada a cambio. Esto nos libera de la ansiedad y la frustración que a menudo surge del apego, del miedo a perder a alguien o algo. Entonces, cuando aprendemos a amar sin apego, comenzamos a vivir con una mayor paz interior. Ya no necesitamos controlar ni retener. Nuestro amor se convierte en una fuente de bienestar para nosotros mismos y para los demás. Es una forma de amor que trasciende el sufrimiento, porque no está atado a expectativas ni a la necesidad de posesión. Buda dijo, el amor verdadero no es un apego, es una liberación. Es hora de comenzar a entender el amor como una fuerza liberadora, no como una atadura, y este es solo el comienzo. En el próximo capítulo, exploraremos más sobre cómo la compasión juega un papel fundamental en el amor sin sufrimiento. Pero por ahora, recuerda, el amor que no depende del apego es la forma más pura de amor. Es una flor que florece sin temor a lo que venga. En el primer capítulo, comenzamos a descubrir la verdadera naturaleza del amor según las enseñanzas de Buda. Aprendimos que el amor no tiene que ser una carga ni una fuente de sufrimiento, y que el apego es lo que realmente nos hace sufrir. Ahora, en este segundo capítulo, vamos a profundizar en un concepto fundamental en el camino del amor sin sufrimiento,
la compasión. La compasión, en el contexto budista, no es solo una emoción pasiva, sino una acción activa. Es el deseo sincero de aliviar el sufrimiento de los demás sin esperar nada a cambio. Y, lo más importante, la compasión nos enseña a amar de una manera incondicional, más allá de nuestras limitaciones y deseos egoístas. Imagina que estás mirando un río caudaloso. El agua fluye constantemente, sin detenerse. Aunque el río puede ser poderoso, también es suave, se adapta a las rocas, a las curvas, a las orillas. La compasión es como ese río, no busca imponerse ni controlar el curso de las cosas. En cambio, fluye con gentileza, adaptándose a las necesidades de los demás, ofreciendo alivio donde hay dolor y consuelo donde hay sufrimiento. El amor, sin compasión, puede volverse egoísta. A veces, creemos que amamos a alguien, pero en realidad, lo que estamos haciendo es tratar de obtener algo a cambio: validación, atención o incluso un sentido de identidad. Este tipo de amor no es el amor verdadero. El amor con compasión, por el contrario, no espera nada a cambio. Está orientado hacia el bienestar del otro, sin importar lo que podamos recibir. En las enseñanzas de Buda, la compasión es un acto que trasciende el ego. Nos invita a mirar más allá de nosotros mismos, a reconocer la humanidad en los demás, a ver el sufrimiento y la lucha de los otros y, en lugar de tratar de evitarlos, acercarnos para ayudarlos. Este tipo de amor está libre de expectativas, porque la compasión no tiene fronteras. No discrimina entre amigos y enemigos, entre conocidos y desconocidos. La compasión se extiende a todos los seres vivos, porque en el fondo, todos compartimos la misma experiencia de sufrimiento y anhelo de felicidad. Es importante reconocer que la compasión no es lo mismo que la lástima. La lástima crea una barrera entre el que da y el que recibe, como si el sufrimiento del otro fuera algo que debemos evitar a toda costa. La compasión, en cambio, no crea distancias. Nos conecta con los demás en un nivel profundo, porque reconoce que todos somos vulnerables, todos estamos sujetos al sufrimiento y todos buscamos lo mismo: paz y felicidad. Para comprender la compasión, Buda usó a menudo la metáfora de una madre que cuida a su hijo. Una madre no ama a su hijo por lo que puede darle a cambio. Su amor es incondicional. Ella lo cuida, lo alimenta, lo protege porque su amor es puro y no busca ninguna recompensa. Este amor es la compasión. Así es como Buda nos invita a amar, con una compasión incondicional que no depende de los méritos de los demás, sino de nuestra capacidad de ver su humanidad y desear lo mejor para ellos. Este amor-compasión es el antídoto contra el sufrimiento que causa el apego. Cuando amamos sin apego, nos liberamos de las expectativas, de la necesidad de que el otro nos dé algo a cambio. Simplemente amamos porque es nuestra naturaleza hacerlo, porque al hacerlo, encontramos paz en el corazón. La compasión nos permite amar de manera pura y liberadora. Buda dijo: la compasión es la base del amor verdadero, porque sin ella, el amor se convierte en una forma de apego que trae sufrimiento. Si realmente entendemos esta enseñanza, comenzamos a ver el amor como una fuerza sanadora. El amor no es algo que poseemos, sino algo que damos, algo que fluye de nosotros hacia el mundo sin condiciones ni expectativas. Cuando amamos con compasión, transformamos no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Nuestro corazón se expande, nuestra mente se calma y el sufrimiento se disuelve. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo la práctica del desapego nos ayuda a liberar aún más nuestro corazón, permitiéndonos experimentar el amor de una manera profunda y auténtica.
Pero por ahora, reflexiona sobre esto. El amor verdadero es un amor que no busca nada para sí mismo, sino que solo desea la felicidad y el bienestar de los demás. Y esa es la esencia de la compasión. En los capítulos anteriores, exploramos el amor sin sufrimiento, una forma de amar que está basada en la compasión y no en el apego. Aprendimos que el amor verdadero se encuentra en la libertad de amar sin expectativas y que la compasión es la esencia de ese amor. Pero, ¿cómo podemos alcanzar ese estado de amor puro y sin sufrimiento en nuestras vidas? Aquí es donde entra en juego el desapego, uno de los principios fundamentales del budismo. El desapego no significa que debamos renunciar a las personas o a las cosas que amamos. No es una invitación a vivir de manera fría y distante, sino más bien a liberarnos de la necesidad de poseer y controlar lo que amamos. Es una invitación a experimentar el amor sin aferrarnos a él, a vivir sin miedo a perder lo que tenemos. Imagina que estás sosteniendo una rama de un árbol. Al principio, sostenerla es fácil, no cuesta mucho, pero a medida que pasa el tiempo, tus manos empiezan a cansarse. El peso de la rama te hace sentir incómodo, e incluso puedes empezar a temer que si la sueltas, la rama caerá al suelo y se romperá. Este es el apego, el miedo a perder lo que tenemos, el miedo a que las cosas se escapen de nuestras manos. Ahora imagina que, en lugar de sostener la rama con fuerza, decides dejarla ir. Dejas que la rama caiga al suelo suavemente, sabiendo que no la necesitas para ser feliz. No tienes miedo de perderla, porque has aceptado que, en la vida, todo es impermanente. Las personas, las situaciones, las emociones, todo está en constante cambio. El desapego es la habilidad de soltar sin miedo, de dejar ir sin sufrimiento. Buda nos enseñó que el apego es una de las principales causas del sufrimiento humano. Nos aferramos a las cosas que creemos que nos darán felicidad, a las relaciones, a los objetos, a las expectativas. Pero todo es temporal. Las personas cambian, las circunstancias cambian, y lo que creemos que nos dará seguridad y satisfacción, a menudo nos deja con un vacío interior cuando lo perdemos. El desapego, entonces, no es una falta de amor, es una forma de amar de manera más profunda. Nos libera del sufrimiento que surge cuando ponemos nuestra felicidad en manos de algo que no podemos controlar. Nos enseña a disfrutar de las cosas mientras las tenemos, sin la necesidad de aferrarnos a ellas. Nos permite amar plenamente, sin miedo a perder lo que amamos. El desapego también nos ayuda a ver las cosas con mayor claridad. Cuando no estamos sujetos al miedo de perder algo, podemos ver la vida tal como es, un flujo constante de cambios. Al liberarnos del apego, aprendemos a aceptar la impermanencia de todo lo que existe. Y, paradójicamente, al aceptar lo efímero de la vida, encontramos una paz profunda. Buda comparaba el desapego con la capacidad de un río para fluir sin aferrarse a las rocas, sin resistirse a los obstáculos que encuentra en su camino. El río sigue su curso, sin importar qué tan grandes sean las piedras en su camino. Así es el desapego, una fluidez natural, una aceptación de lo que es y lo que no es. El desapego también está vinculado a la verdadera libertad. Cuando nos liberamos del apego, dejamos de ser esclavos de nuestras propias expectativas y deseos. Ya no necesitamos que las cosas sean de una cierta manera para ser felices. Somos libres para amar sin ataduras, para vivir sin miedo y para experimentar la vida en su totalidad, sin aferrarnos a lo que ya no podemos controlar. Buda dijo: la raíz del sufrimiento es el apego. Suéltalo y serás libre.
Este es el verdadero camino hacia la libertad de amar sin miedo, la libertad de vivir sin expectativas y, lo más importante, la libertad de ser quien realmente somos. El desapego no nos priva de nada, sino que nos da la capacidad de ser más auténticos, de vivir con mayor claridad y paz. En el siguiente capítulo, veremos cómo el desapego no solo nos libera a nosotros mismos, sino también a los demás. Cuando dejamos de aferrarnos a las personas o a las expectativas, comenzamos a amar de una manera más profunda, menos egoísta y más conectada. Pero por ahora, reflexiona sobre esto. El desapego es la clave para amar sin sufrimiento. No es una renuncia al amor, sino una liberación del miedo y la posesión. En los capítulos anteriores, hemos explorado el amor sin sufrimiento, la compasión y el desapego como los pilares fundamentales para entender cómo amar de la manera más pura y libre. Ahora, en este cuarto capítulo, veremos cómo el desapego no solo nos libera a nosotros mismos, sino que también nos permite liberar a los demás. El verdadero amor desapegado es un amor que no busca controlar ni cambiar a los demás, sino que los acepta tal y como son, permitiéndoles ser libres. El apego suele estar vinculado a la necesidad de que la otra persona sea de una cierta manera. Esperamos que cambien para que se ajusten a nuestras expectativas o deseos, y cuando no lo hacen, el sufrimiento emerge. Este sufrimiento puede tomar la forma de frustración, resentimiento o incluso desesperación. Pero en el amor verdadero según Buda, el desapego no significa que no nos importe el bienestar de la otra persona. Significa que no necesitamos controlar su vida ni forzarlos a ser lo que queremos que sean. Imagina un árbol que crece libremente en un bosque. No le pedimos al árbol que crezca de una manera específica, que dé frutos en un tiempo determinado, o que cambie su forma para agradar a otros. El árbol crece a su propio ritmo, de acuerdo con su naturaleza, y de la misma manera, las personas también tienen su propio camino y su propio ritmo de crecimiento. El amor desapegado nos permite aceptar a los demás tal como son, sin tratar de moldearlos según nuestras expectativas. Nos da la libertad de amar a las personas sin necesidad de cambiarlas. Cuando practicamos el desapego, comenzamos a ver que el amor verdadero no es posesivo. No se trata de retener a las personas cerca de nosotros por miedo a perderlas, ni de aferrarnos a ellas por la necesidad de sentirnos completos. Es un amor que honra la libertad y la autonomía del otro. Al liberar a los demás de nuestras expectativas, les damos el espacio para ser quienes realmente son, sin presiones ni juicios. Esto, a su vez, les permite crecer, sanar y evolucionar de acuerdo con su propia sabiduría y experiencia. Buda enseñaba que cada ser tiene su propio camino hacia la iluminación y que el amor verdadero es el que apoya ese camino sin tratar de interferir en él. Es como si fuéramos guías que iluminan el sendero sin intentar caminar el mismo camino de los demás. Sabemos que, al liberar a los demás de nuestras expectativas, les damos el regalo de la libertad, permitiéndoles avanzar en su propia vida. Este tipo de amor puede parecer contradictorio a primera vista. Muchos creen que, para amar a alguien, necesitamos estar cerca de ellos constantemente, influir en sus decisiones o estar siempre presentes. Sin embargo, el amor desapegado nos enseña que amar a alguien es respetar su espacio, su individualidad y su camino. No es necesario estar siempre juntos o controlar sus acciones para demostrar nuestro amor. Al liberar a los demás, les damos el espacio para que experimenten la vida sin nuestra intervención.
pero siempre estando allí con compasión cuando lo necesiten. El desapego, entonces, no significa indiferencia. No es un amor frío ni distante. Es un amor profundo, que respeta la libertad del otro, sin que eso signifique alejarnos emocionalmente. Podemos amar a alguien profundamente y al mismo tiempo desearle lo mejor, sin esperar que ese amor sea correspondido de una manera específica. Es un amor que, al no depender de la necesidad de posesión, se convierte en una fuente inagotable de paz y aceptación. Buda expresó esta idea con gran claridad cuando dijo: el amor desapegado no se basa en el control, sino en la libertad. El amor verdadero libera tanto al que ama como al que es amado. Cuando aprendemos a practicar este tipo de amor, comenzamos a ver que el sufrimiento en nuestras relaciones no proviene de amar a los demás, sino de las expectativas y el control que ponemos sobre ellos. Al dejar ir esas expectativas, nos liberamos del sufrimiento que ellas causan, y la relación se convierte en una conexión genuina, auténtica y sin restricciones. El amor desapegado también nos enseña a valorar a las personas por lo que son, no por lo que esperamos que sean. Nos permite ver sus virtudes y sus defectos con los mismos ojos de compasión, aceptando que todos estamos en el mismo viaje de aprendizaje y crecimiento. Este tipo de amor nos lleva a una profunda conexión, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. Al liberarnos de la necesidad de control, de expectativas y de miedo, nos permitimos experimentar el amor de manera pura, sin barreras ni limitaciones. En el próximo capítulo, exploraremos cómo este amor desapegado también nos lleva a la paz interior, porque al dejar ir el sufrimiento y la necesidad de controlar a los demás, encontramos un lugar de calma en nuestro corazón. Pero por ahora, reflexiona sobre esto. Cuando amamos de manera desapegada, liberamos tanto a los demás como a nosotros mismos, creando relaciones basadas en la libertad, el respeto y la aceptación. Hasta ahora, hemos explorado cómo el amor verdadero, basado en la compasión y el desapego, nos permite liberar a los demás y amar sin sufrimiento. Hemos visto cómo este tipo de amor no se basa en la posesión ni en el control, sino en la libertad, la aceptación y el respeto. Ahora, en este quinto capítulo, descubriremos cómo este amor desapegado también nos lleva a la paz interior. Cuando nos aferramos a las cosas o a las personas, inevitablemente nos arrastramos hacia el sufrimiento. El apego, aunque natural, nos genera ansiedad, miedo y frustración, ya que constantemente vivimos con la amenaza de perder lo que amamos. Esta lucha interna, esta necesidad de controlar y aferrarnos, crea una mente inquieta y agitada. Sin embargo, cuando comenzamos a practicar el desapego, liberándonos de estas ataduras emocionales, experimentamos una calma profunda, una paz que surge de la aceptación. Imagina estar parado frente a un lago en calma. El agua es tan clara que puedes ver hasta el fondo, reflejando la luz del sol. Pero si lanzas una piedra al agua, el reflejo se distorsiona, las ondas se expanden y todo se vuelve turbio. Así es nuestra mente cuando nos aferramos al apego. Las preocupaciones, los miedos y las expectativas crean ondas en nuestra mente, distorsionando nuestra visión de la vida y llenándonos de ansiedad. Pero cuando soltamos esas piedras, cuando liberamos nuestro apego, el agua se calma y todo se vuelve claro nuevamente. El desapego es el proceso de soltar esas piedras, esas expectativas y deseos que nos mantienen agitados. Cuando dejamos de aferrarnos, nuestra mente se vuelve serena, como el agua tranquila de ese lago. Al soltar el miedo de perder lo que amamos,
al liberarnos de la necesidad de controlar el curso de las cosas, encontramos una paz que no depende de lo externo, sino de nuestro estado interno. Buda nos enseñó que la paz interior no se encuentra en las circunstancias externas, sino en nuestra capacidad de aceptar las cosas tal como son. Cuando nos aferramos a las personas, a los objetos o a las situaciones, nos convertimos en prisioneros de nuestro propio deseo de controlar el mundo que nos rodea. Pero al practicar el desapego, nos liberamos de esas cadenas invisibles que nos mantienen atados al sufrimiento. Este es un concepto profundo que Buda expresó claramente cuando dijo: "No hay camino hacia la paz es el camino". La paz no es algo que buscamos afuera, en las circunstancias o en los demás. La paz es una elección interna, una decisión de dejar ir, de soltar el apego y aceptar lo que la vida nos presenta. El desapego no significa que no podamos disfrutar de las cosas que amamos. Podemos amar profundamente, pero sin aferrarnos a ellas. Podemos disfrutar de los momentos felices, pero sabiendo que todo es transitorio. Al hacerlo, experimentamos una profunda sensación de libertad. Ya no dependemos de las circunstancias externas para nuestra felicidad. Nuestra paz interior se vuelve imperturbable, como el lago que permanece tranquilo incluso cuando el viento sopla en su superficie. Cuando liberamos el apego, no solo encontramos paz dentro de nosotros mismos, sino que también vemos el mundo con más claridad. Ya no estamos sujetos a nuestras expectativas ni a nuestras reacciones emocionales. Nuestra mente se vuelve más lúcida, capaz de ver las cosas como realmente son, sin la distorsión que el apego crea. Este estado de paz interior no es algo que se alcanza de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, un camino que recorremos con paciencia y dedicación. Pero, como todo camino, comienza con un solo paso, el paso de soltar lo que nos ata. El desapego no se trata de renunciar a lo que amamos, sino de amarlo de una manera más profunda, libre de miedo y necesidad. Al liberarnos del apego, descubrimos que la paz está siempre presente, esperando ser experimentada. Está en el aquí y ahora, en la aceptación de lo que es. Y cuando experimentamos esa paz interior, nuestro amor se vuelve más puro, más incondicional, porque ya no depende de nada ni de nadie. Buda nos invita a vivir en el presente, a soltar las preocupaciones por el futuro y las sombras del pasado. En el momento presente encontramos la paz que buscamos. El desapego es el camino para llegar a ese momento de paz. Y es un camino que, aunque desafiante, nos lleva a una vida más plena y satisfactoria. Buda dijo: "La paz viene de dentro, no la busques fuera". Al practicar el desapego, cultivamos esa paz interna, una paz que nada ni nadie puede arrebatar. Es la paz que nace cuando dejamos ir el sufrimiento, cuando aceptamos la impermanencia de la vida y cuando vivimos con un corazón libre de expectativas. En el próximo capítulo, exploraremos cómo el desapego nos permite transformar nuestra relación con el sufrimiento. Porque, al soltar lo que nos causa dolor, aprendemos a abrazar la vida con aceptación y sabiduría. Pero por ahora, reflexiona sobre esto. La paz interior no es algo que se encuentra fuera de nosotros, sino dentro, en el momento en que decidimos soltar y aceptar lo que la vida nos trae. En los capítulos anteriores, hemos visto cómo el amor desapegado nos lleva a la libertad, a la paz interior y a una relación más profunda y genuina con los demás. Pero, ¿cómo afecta el desapego a nuestra relación con el sufrimiento? En este sexto capítulo,
exploraremos cómo la práctica del desapego no solo nos libera de la ansiedad y el miedo, sino que también nos permite transformar nuestra experiencia del sufrimiento. El sufrimiento es una parte inevitable de la vida humana. No importa cuán sabios seamos, no importa cuánto busquemos la paz, todos enfrentamos desafíos, pérdidas y momentos difíciles. Sin embargo, el sufrimiento no es algo que necesariamente tengamos que temer o evitar. Según Buda, el sufrimiento surge del apego, nuestra tendencia a aferrarnos a las cosas, las personas y las expectativas que creemos que nos darán felicidad. Pero cuando esas cosas cambian o se nos arrebatan, experimentamos el dolor del apego. El desapego, entonces, no es un rechazo al sufrimiento, ni una forma de negar la realidad. En cambio, el desapego nos permite cambiar nuestra relación con el sufrimiento. En lugar de ver el sufrimiento como algo que debe evitarse a toda costa, el desapego nos enseña a ver el sufrimiento como una oportunidad para crecer, para liberarnos de nuestras ataduras emocionales y para cultivar una mayor comprensión. Imagina que estás caminando por un sendero y de repente te encuentras con una espina que te pincha el pie. Al principio, el dolor es intenso, pero en lugar de enfocarte solo en el dolor, decides observarlo con atención, sin juzgarlo. Reconoces que el dolor es parte de la experiencia humana, que es transitorio y que, al liberarte del miedo a sentirlo, puedes dejarlo ir más fácilmente. El desapego te permite no identificarte con el sufrimiento, sino verlo como algo que simplemente pasa, como una nube que pasa por el cielo. Este enfoque es la clave para transformar el sufrimiento. Al practicar el desapego, no nos aferramos al dolor ni nos identificamos con él. No permitimos que el sufrimiento nos defina. En lugar de resistirnos, aceptamos lo que sentimos y lo dejamos fluir. El sufrimiento pierde su poder cuando dejamos de luchar contra él, cuando dejamos de aferrarnos a la idea de que las cosas deben ser diferentes de lo que son. Buda enseñaba que el sufrimiento no es el problema en sí mismo, sino nuestra resistencia al sufrimiento. Cuando nos resistimos a las circunstancias, cuando nos aferramos a la idea de que todo debe ser como lo deseamos, el sufrimiento se intensifica. Pero cuando aceptamos lo que es, cuando soltamos nuestras expectativas y dejamos que el sufrimiento pase a través de nosotros, encontramos la liberación. Esta es la esencia del desapego, la capacidad de soltar el sufrimiento, de no aferrarnos a él ni permitir que nos controle. Es como una tormenta en el océano. Por más fuerte que sea, eventualmente se calmará. Cuando entendemos que todo, incluso el sufrimiento, es transitorio, nos liberamos del miedo que el sufrimiento provoca. La transformación del sufrimiento también tiene que ver con nuestra capacidad de ver las dificultades como maestros. Las pruebas y los desafíos de la vida no son castigos ni maldiciones. Son oportunidades para aprender, crecer y desarrollar sabiduría. El desapego nos permite ver las dificultades con una perspectiva más amplia, reconociendo que todo tiene un propósito, que incluso el sufrimiento tiene el potencial de enseñarnos algo valioso. Buda explicó que el sufrimiento es parte de la vida, pero que nuestra respuesta al sufrimiento es lo que realmente determina su impacto en nosotros. Al practicar el desapego, dejamos de ser víctimas del sufrimiento y comenzamos a ser testigos de él. Nos convertimos en observadores imparciales, sin identificarnos con el dolor, lo que nos permite atravesarlo con mayor facilidad. Además, el desapego nos enseña a vivir el presente. Cuando estamos aferrados al pasado o preocupados por el futuro, nos perdemos en el sufrimiento. Pero,
Al practicar el desapego, podemos soltar esas cargas emocionales y vivir en el aquí y ahora. De esta manera, el sufrimiento se convierte en algo más manejable, porque ya no estamos atrapados en la repetición de viejas historias o en la ansiedad por lo que aún no ha sucedido. El sufrimiento, entonces, se convierte en una oportunidad para despertar, para liberarnos de nuestras ilusiones y encontrar la paz en medio de la tormenta. Al practicar el desapego, dejamos ir nuestras expectativas, nuestros deseos de que las cosas sean de una manera específica, y aceptamos lo que es. Este acto de aceptación es la clave para transformar el sufrimiento en una experiencia de crecimiento y liberación. Buda enseñaba que la raíz de todo sufrimiento es el apego, y el camino hacia la liberación es soltar lo que nos ata. Cuando aprendemos a soltar lo que nos causa dolor, descubrimos que no hay sufrimiento que sea eterno. Todo es impermanente, y lo que parece doloroso en un momento dado se disuelve cuando dejamos de aferrarnos a ello. Esta comprensión nos da la libertad de vivir con una mente tranquila, incluso en medio de las dificultades. En el próximo capítulo veremos cómo, al transformar el sufrimiento, encontramos el camino hacia la verdadera felicidad, porque el desapego no solo nos libera del sufrimiento, sino que también nos permite experimentar la vida con una profunda alegría y serenidad. Pero por ahora, reflexiona sobre esto. El sufrimiento es transitorio, y al soltarlo, podemos transformarlo en una fuente de sabiduría y paz. En los capítulos anteriores, hemos visto cómo el amor desapegado nos permite vivir con paz interior, cómo transforma nuestra relación con el sufrimiento y cómo nos da la libertad de amar sin ataduras. Ahora, en este séptimo y último capítulo, exploraremos cómo el desapego nos lleva a la verdadera felicidad. Una felicidad que no depende de las circunstancias externas ni de las cosas que poseemos, sino de nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. La mayoría de nosotros hemos buscado la felicidad en el exterior, en las relaciones, el éxito, la acumulación de bienes materiales o el reconocimiento social. Creemos que la felicidad viene de obtener lo que deseamos, de satisfacer nuestros deseos y necesidades. Sin embargo, a menudo nos encontramos atrapados en un ciclo interminable de querer más, siempre buscando algo fuera de nosotros que nos haga sentir completos. Pero, como nos enseña Buda, este tipo de felicidad es superficial y efímera. Es un tipo de felicidad que está condicionada por el apego, por el deseo de poseer y controlar. El desapego nos muestra que la verdadera felicidad no se encuentra en lo externo, sino en nuestra capacidad de liberarnos del deseo, del miedo y de la necesidad de controlar. La verdadera felicidad es un estado interno de paz, aceptación y gratitud. Es un estado que surge cuando dejamos de aferrarnos a lo que creemos que necesitamos para ser felices y comenzamos a disfrutar de la vida tal como es, con todo lo que nos ofrece, sin expectativas ni juicios. Imagina por un momento que eres un viajero en un largo camino. Durante mucho tiempo, has estado buscando un lugar donde encontrar paz y felicidad, pensando que la felicidad está en algún destino lejano. Pero un día, te das cuenta de que la verdadera paz y felicidad siempre han estado contigo, en el momento presente. No necesitas buscar más, ni aferrarte a un futuro idealizado. La felicidad está aquí, en el ahora, cuando aceptas lo que es y te liberas de la necesidad de cambiarlo. El desapego, entonces, nos permite disfrutar plenamente de la vida sin aferrarnos a ella. Nos permite saborear cada momento, cada experiencia,
sin la necesidad de poseerla o controlarla. Cuando amamos de manera desapegada, amamos sin expectativas, sin la necesidad de que el otro nos dé algo a cambio. Esta libertad de expectativas es lo que nos permite experimentar un amor y una felicidad profundos y duraderos. Buda nos enseña que la verdadera felicidad no depende de lo que obtenemos, sino de nuestra capacidad de soltar, de vivir sin apego a lo que creemos que nos hará felices. La felicidad verdadera es la paz que surge cuando dejamos ir el sufrimiento, cuando soltamos las expectativas y aprendemos a vivir con gratitud y aceptación. Esta felicidad no es el resultado de tener más, sino de querer menos. El desapego nos invita a soltar el control. Nos enseña que no necesitamos manipular las circunstancias de la vida para ser felices. Al soltar el deseo de tener el control, nos abrimos a una felicidad más profunda, una que surge cuando nos rendimos al flujo de la vida tal como es. Esto no significa ser pasivos o resignarnos, sino aceptar la impermanencia de la vida, disfrutar de lo que tenemos y estar agradecidos por lo que nos ofrece el momento presente. La verdadera felicidad es una experiencia de plenitud que no depende de lo que tenemos, sino de quiénes somos. Cuando practicamos el desapego, dejamos de buscar la felicidad afuera y comenzamos a encontrarla dentro de nosotros mismos. Nos damos cuenta de que, al liberar nuestras expectativas y deseos, nos volvemos más abiertos, más ligeros y más conectados con lo esencial. Buda dijo: la felicidad no depende de lo que tienes, sino de cómo ves lo que tienes. Esta profunda verdad nos invita a cambiar nuestra perspectiva y a encontrar alegría en lo que ya tenemos. Al dejar de aferrarnos a las cosas, descubrimos que la vida es suficiente tal como es, que no necesitamos más para ser felices. La verdadera felicidad es vivir en paz con lo que es, sin luchar contra la realidad, sino abrazándola con gratitud y amor. Cuando vivimos de esta manera, nuestra felicidad no está condicionada por factores externos, sino que brota de nuestra propia naturaleza, de nuestro ser más profundo. La felicidad que surge del desapego es una felicidad inmensa y duradera, porque no depende de las circunstancias. Es una felicidad que es constante, que no se ve afectada por el cambio o la pérdida. Al final, el desapego nos enseña que el amor verdadero, la paz interior y la felicidad no son cosas que debamos buscar fuera de nosotros, sino que son estados que ya residen en nuestro interior. Cuando aprendemos a soltar lo que nos ata, a liberarnos del miedo, el deseo y el sufrimiento, descubrimos que la vida es un regalo y que cada momento tiene el potencial de ser una fuente de alegría. Buda concluyó: la verdadera felicidad llega cuando no estamos atados a nada, cuando dejamos ir todo lo que nos limita. La felicidad es el resultado de soltar. En este último capítulo, hemos llegado a entender que la verdadera felicidad no se encuentra en la acumulación de cosas ni en la obtención de lo que deseamos, sino en el desapego. Al soltar lo que nos ata, al liberarnos del sufrimiento y de las expectativas, descubrimos una felicidad que es profunda, duradera y liberadora. La felicidad está en el momento presente, en la aceptación de lo que es y en el amor incondicional hacia nosotros mismos y hacia los demás. Así que, como Buda nos enseñó, dejemos ir lo que nos limita y permitámonos vivir una vida llena de amor, paz y felicidad verdadera. Si has llegado hasta aquí, es porque en tu corazón sientes la sabiduría que se oculta en el desapego, el amor y la paz interior. Recuerda que la verdadera felicidad está dentro de ti, en la capacidad de soltar, aceptar
y vivir el presente con un corazón lleno de gratitud. Si este viaje te ha tocado, si estas enseñanzas te han dejado una semilla de reflexión, no olvides dar like y suscribirte. Así, juntos, seguiremos explorando los caminos de la sabiduría, el amor y la serenidad. Que cada paso hacia el desapego te acerque más a la verdadera paz que reside en tu interior. Nos vemos en el próximo capítulo de Reflexión Budista. Que la paz y la luz acompañen tu camino. Pukal.